En la naturaleza, la inocencia puede llevar al peligro. Un momento de asombro se convirtió en una pesadilla para una niña de 6 años que acampaba con su familia en Montana. Atraída por lo que pensó que era un oso de peluche de tamaño real, se metió en el camino de un depredador. Lo que siguió fue un encuentro que cambiaría para siempre la vida de su familia. En el verano de 2023, los Thompson montaron su campamento en un claro apartado en lo profundo de la naturaleza de Montana. Para Dana y Mark, este viaje era una escapatoria familiar de sus ajetreadas vidas urbanas. Su hija de 6 años, Sammy, era el corazón de su pequeña familia, una niña curiosa y vivaz con una imaginación desbordante. Le encantaba recolectar piñas y fingir que eran tesoros, y sus risas resonaban como música en el bosque en silencio. De vez en cuando, la pequeña trataba de alejarse de sus padres, pero su madre sabía que no debía perderla de vista. La familia empezó a preparar la cena cerca de la fogata mientras el sol se ponía detrás de la línea de árboles. Dana picaba vegetales mientras Mark atendía la parrilla. Su tarea absorbió tanto a Dana que bajó la guardia sin darse cuenta. Supuso que Sammy estaba segura, jugando a unos pocos pasos, pero mientras sus padres preparaban la cena, la niña se alejó unos metros, atraída por los rayos dorados del sol que se filtraban por el bosque. Sus padres no notaron que se desvanecía de su vista. La atención de Sammy se fijó en una forma peculiar bajo un árbol. Era grande y marrón, extendida como un oso de peluche gigante. Su corazón empezó a latir fuerte en su pecho. Sus grandes ojos azules se agrandaron de alegría y dejó escapar un pequeño grito. Para su mente inocente e imaginativa, la forma parecía un juguete enorme y descartado que alguien había dejado allí. Sonrió imaginando cómo habría llegado al bosque y empezó a acercarse. Sus pequeños pies crujían levemente sobre las agujas de pino secas. No había nada que Sammy deseara más que tener su oso de peluche. Al principio fue sutil, como un movimiento en una oreja, una respiración temblorosa. Sammy se detuvo, confundida pero sin detenerse. Tal vez era un juguete mágico. Dio otro paso cauteloso. Luego de repente, el juguete levantó su enorme cabeza. Sammy se congeló al darse cuenta de su error. Esto no era un juguete. Era un enorme oso grizzly mirándola como si fuera nada más que un aperitivo. El pequeño cuerpo de Sammy tembló de terror. Al sobresaltarse por su movimiento, el oso emitió un gruñido bajo y gutural y se levantó sobre sus patas traseras. Sammy solo pudo mirar. Los ojos oscuros del oso se clavaron en ella. Su figura imponente se recortaba contra la luz moribunda. El momento quedó suspendido, frágil y tenso. Esto no era una historia, si acaso, era un cuento de hadas oscuro en el que las niñas pequeñas caen presas de bestias salvajes. En un abrir y cerrar de ojos, el oso levantó su enorme pata. La pata conectó con el pequeño cuerpo de Sammy. El golpe la lanzó por los aires y la hizo caer al suelo. Cayó de lado, un grito agudo escapando de sus labios mientras el dolor se irradiaba por su pecho y brazo. La sangre brotó donde las garras la habían rasgado, tiñendo su camisa de un rojo profundo. Dana dejó caer su cuchillo cuando escuchó el grito. Su corazón se apretó al volverse hacia el sonido, sus ojos buscando. Allí vio la enorme figura del oso sobre el cuerpo caído de su hija. El mundo pareció estrecharse, cada instinto en ella gritando que actuara. Dana agarró una olla de metal y una cuchara de madera del campamento. Corrió hacia el lugar, golpeando la olla con todas sus fuerzas, el estruendo resonando como disparos a través del bosque. Su voz se quebró en gritos salvajes. El oso retrocedió, asustado por la repentina avalancha de ruido. ¿Qué era esta criatura, que venía hacia él con velocidad increíble, gritando como loca? Superado por el miedo, el oso se agachó sobre las 4 patas, girando su enorme cabeza hacia la fuente del ruido. Dana siguió moviéndose, pero su determinación no se quebrantó. Agitó la olla sobre su cabeza, haciéndose ver más grande. El oso emitió un gruñido agitado, dando algunos pasos inciertos hacia atrás. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza, dividido entre luchar o huir. Pero algo en los ojos de la mujer le dijo al oso que haría lo que fuera por proteger a su cría. El oso se adentró en los árboles, desapareciendo en la seguridad de las sombras. Dejó caer la olla y se arrodilló junto a Sammy. El rostro de su hija estaba pálido.
Sus respiraciones eran superficiales. La sangre se filtraba de las heridas en su brazo y pecho. Dana presionó sus manos contra las heridas, luchando por mantener la calma. No quería asustar a Sammy, que necesitaría toda su fuerza para mantenerse consciente. Mark llegó segundos después, habiendo agarrado un botiquín de primeros auxilios. Junto vendaron las heridas para detener la hemorragia. Dana habló con Sammy, aunque los párpados de la niña parpadeaban mientras el shock amenazaba con tomar control. El viaje al hospital más cercano fue un borroso y frenético desenfoque. Mark manejaba a gran velocidad por caminos de tierra mientras Dana mantenía presión sobre las heridas de Sammy, hablándole con voz temblorosa para mantenerla consciente. Ella sollozó débil. Los médicos y enfermeras se llevaron a Sammy cuando finalmente llegaron a la sala de emergencias. Pero Dana y Mark no podían permitirse sentir alivio. Se sentaron en la sala de espera estéril, con la ropa manchada con la sangre de su hija. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad mientras repasaban el ataque en sus mentes. Sammy sobrevivió, aunque la experiencia le dejó profundas cicatrices. Su brazo y pecho requirieron cirugía extensa y pasó semanas en recuperación. Durante meses después, despertaba llorando por pesadillas sobre las garras del oso alcanzándola. Pero estaba viva, y para Dana y Mark eso era suficiente. El oso fue encontrado cerca del campamento. Debido a su agresividad y la gravedad del ataque, fue sacrificado, una decisión que generó controversia entre los conservacionistas locales, pero los Thompson estaban demasiado preocupados por la recuperación de Sammy como para detenerse en el debate más amplio. El incidente marcó a la familia para siempre. Los viajes de campamento fueron abandonados, y Sammy rara vez se alejaba del lado de sus padres. Con el tiempo, el bosque que antes parecía tan acogedor empezó a recuperar algo de su atractivo. Dana observaba a Sammy desde la ventana de la cocina mientras jugaba en el jardín, siempre con un ojo vigilante. La mujer nunca olvidaría el día en que casi pierde a su hija. En julio de 2022, Clay White y su hijo Luke, de 12 años, partieron para su habitual excursión de pesca de fin de semana cerca de un remoto lago en la profundidad de la naturaleza salvaje de Alaska. Los White habían vivido en Alaska toda su vida, prosperando gracias a su belleza agreste y enfrentando sus desafíos mientras trataban de construir una vida plena en uno de los lugares más duros del mundo. Para Clay y Luke, estos viajes de pesca eran sagrados. Luke adoraba a su padre, quien le había enseñado todo sobre la vida salvaje, cómo lanzar una línea, rastrear animales y respetar el mundo indómito que los rodeaba. Lo más importante era que Luke admiraba la disposición de su padre de hacer lo que fuera por sus seres queridos. Luke aspiraba a ser lo más parecido a su padre posible. Para media tarde del 9 de julio de 2022, su hielera ya estaba medio llena de peces. El olor permanecía agradablemente en el aire cálido, mezclándose con el aroma terroso del bosque. Se reían y bromeaban mientras se mantenían al borde del agua, rodeados por altos pinos y la superficie cristalina del lago. Clay miró a Luke, sintiendo un aumento de orgullo por lo mucho que su hijo había crecido y lo que había aprendido sobre la naturaleza y sobre sí mismo en estos viajes. Ninguno notó el peligro hasta que fue demasiado tarde. Un depredador los observaba desde detrás de la línea de árboles mientras lanzaban sus líneas. Cuando se hizo evidente que Clay y Luke estaban completamente absorbidos en su tarea, el oso pardo decidió que era momento de dejar la protección de los árboles y salir. Sus pasos eran silenciosos, su forma imponente se movía con velocidad engañosa. El oso miraba la hielera con obvia hambre. De repente, Clay sintió una inexplicable ola de terror. Algo estaba al borde de su conciencia, algo lo suficientemente aterrador como para provocar tal reacción en su cuerpo. El hombre se giró hacia la línea de árboles. Su corazón se detuvo en su pecho. El oso estaba tan cerca, sin tiempo para pensar, gritar de terror ni respirar. Clay agarró el brazo de Luke y lo tiró hacia él. La cabeza del oso se inclinó hacia un lado como en señal de asombro. Estas criaturas temían su presencia. El animal podía oler su miedo. Fue entonces cuando su instinto depredador despertó por completo. El oso atacó. Clay empujó a Luke hacia atrás, gritando para que corriera, pero Luke dudó mientras la adrenalina lo invadía. No quería dejar a su padre frente a la criatura solo. La voz de Clay se rompió por la urgencia mientras repetía la orden.
Finalmente Luke tropezó hacia atrás. El oso saltó, cerrando la distancia entre ellos en segundos. Clay agarró su caña de pescar, balanceándola con todas sus fuerzas. La caña chocó contra el hocico, deteniéndolo momentáneamente, pero apenas pareció notarlo. El animal se levantó sobre sus patas traseras, elevándose sobre Clay como una forma sacada de una pesadilla. Sus garras alcanzaron su hombro y Clay retrocedió tambaleante. Luke se quedó congelado a unos metros, dividido entre huir o ayudar. No podía dejar a su padre así, no podía simplemente huir, pero Clay le gritó para que se fuera. Miró a su hijo, su expresión ferozmente decidida. No iba a dejar que el oso los llevara a ambos. Luke entendió que su padre tenía razón. Si quería que su padre sobreviviera, tendría que encontrar otra forma de ayudarlo. Su padre no podía luchar por su vida y preocuparse por Luke a la vez. Irse era lo correcto. Luke dio la vuelta y salió disparado, las lágrimas corriendo por su rostro mientras corría hacia la pequeña cabaña que habían pasado antes. Los rugidos del oso y los gruñidos de esfuerzo de su padre resonaban detrás de él, aterradores e implacables. De regreso en el lago, Clay luchaba con todo lo que tenía. El oso atacó nuevamente, sus mandíbulas chocando a pocos centímetros de su cara. Introdujo la caña en su boca obligándolo a retroceder, pero no cedió. Volvió a atacar, sus garras rasgando sus costillas. Clay cayó al suelo, el aire le fue sacado de los pulmones. Pateó con sus botas, tratando de mantenerlo a raya. El oso era demasiado fuerte y su hambre lo empujaba hacia adelante. La mente de Clay corría a 1000 por hora. Sabía que no sobreviviría mucho más, pero todo valdría la pena si Luke llegaba a salvo. Agarró una roca cercana, lanzándola a la cabeza del oso. El animal gruñó y él aprovechó la oportunidad para arrastrarse hacia un árbol. Su visión se nubló mientras la sangre caía en sus ojos, pero se negó a detenerse. Tenía que mantener al oso centrado en él y ganar más tiempo para Luke. Mientras tanto, Luke irrumpió en la cabaña, su pecho agitado mientras tomaba el teléfono satelital de emergencia. Sus manos temblaban mientras marcaba para pedir ayuda, gritando al receptor. La voz del operador crujió en la línea, pero Luke apenas la escuchaba por su pánico. Dio su ubicación lo mejor posible, rezando para que llegara ayuda a tiempo. De regreso en el lago, la fuerza de Clay se desvanecía. El oso lo tenía bajo, sus garras y dientes manchados de sangre. Golpeó débilmente con la caña, pero los golpes apenas tenían efecto. El oso lo sujetó, su aliento caliente envolviendo su rostro, mientras se preparaba para atacar nuevamente. Entonces, el sonido de un helicóptero acercándose irrumpió en el caos. El oso se detuvo, sus orejas giraron hacia el ruido. La visión de Clay se desvaneció mientras la alivio lo invadía. Lo había logrado. Luke estaba a salvo. Resultó que el sonido del helicóptero fue suficiente para espantar al oso, que dio la vuelta y se adentró en el bosque. Momentos después, el equipo de rescate llegó. Encontraron a Clay tendido en el suelo, apenas consciente, pero vivo. Sus heridas eran graves, profundas cortaduras en el torso y el hombro, un brazo fracturado y una gran pérdida de sangre, pero había sobrevivido. Luke observó en silencio mientras lo subían al helicóptero. Los rescatistas le aseguraron que Clay sería llevado al hospital más cercano, donde los cirujanos y especialistas ya se preparaban para salvarle la vida. Luego Luke fue llevado a casa. Su madre y sus 2 hermanitas se sintieron aliviadas de verlo, pero toda la familia se preocupaba por Clay. Días después, Clay despertó en una cama de hospital estéril, su cuerpo adolorido pero vivo. Su familia estaba a su lado. Luke le apretaba la mano con fuerza. El niño apenas había salido del hospital desde que su padre llegó, negándose a soltar al hombre que lo había arriesgado todo para salvarlo. En cuanto al oso, fue rastreado por oficiales de vida silvestre una semana después. Había permanecido cerca del área, atraído por el fácil acceso a comida humana. La decisión de sacrificarlo no fue tomada a la ligera, pero la amenaza que representaba para la comunidad dejó poco margen de maniobra. Para Clay y Luke, el ataque fue un punto de inflexión. El vínculo que siempre habían compartido se fortaleció aún más. Era un octubre nublado de 2021 cuando Dom Coleman se agachó, escaneando el suelo en busca de huellas. El cazador de 52 años no era ajeno a la naturaleza salvaje de Wyoming, habiendo pasado décadas persiguiendo alces y ciervos mula cerca de un parque nacional en Montana.
Era un mundo que entendía mejor que la mayoría. Instintos agudos, movimientos deliberados y un respeto silencioso por los peligros que acechaban en las sombras. Dom era meticuloso, el tipo de hombre que nunca apresuraba un disparo ni ignoraba su intuición. Su compañero de casa, Chuck Donoghue, solía bromear diciendo que Dom trataba cada caza como una partida de ajedrez, siempre pensando 3 jugadas adelante. Pero hoy era diferente. Algo no estaba bien, y Dom sentía que sus instintos estaban más apagados de lo usual. Dom y Chuck se habían separado 1 hora antes para cubrir más terreno. Chuck, con 39 años, siempre estaba dispuesto a correr riesgos. Se había dirigido al este para seguir huellas más frescas, mientras que Dom se fue hacia el oeste, manteniendo un paso lento y constante. Planeaban reunirse antes del anochecer. Dom siguió un rastro tenue de huellas de ciervo mula más adentro en el denso bosque. Sus botas crujían suavemente sobre las agujas de pino caídas y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Se detenía de vez en cuando para escuchar, sus sentidos afinados ante el más leve susurro de movimiento. Una vida en la naturaleza lo había convertido en un depredador cauteloso y deliberado, pero incluso él tenía malos días. No podía ver lo que tenía adelante. Las huellas lo llevaron peligrosamente cerca de un saliente rocoso rodeado de maleza espesa. Dom vaciló estudiando el área. El terreno era desigual, lleno de rocas y sombreado por árboles que se extendían. Un lugar perfecto para una emboscada. Ajustó su agarre sobre el rifle y dio un paso adelante con cautela. Dom no se sorprendió del todo cuando escuchó el gruñido gutural que retumbó desde las sombras. Apretó más el rifle mirando a su alrededor. Tenía una buena idea de la fuente del sonido, pero era mejor no hacer suposiciones. Cuando el gruñido se repitió y ya no quedó duda en la mente de Dom. Y cuando el oso grizzly cargó hacia él, Dom levantó el rifle instintivamente. Pero no hubo tiempo de dispararlo. El oso ya estaba encima de él, tirándolo al suelo, cerrando sus mandíbulas justo encima de su cara. El olor a descomposición era nauseabundo, pero Dom no permitió que el vómito lo dominara. Necesitaba usar cada segundo con extrema precaución para sobrevivir. La sensación de la primera mordida, desgarrando un trozo de carne de su torso, fue algo que Dom nunca había experimentado en sus 52 años de vida. El hombre luchó por rodar lejos. Levantó el rifle, disparando un tiro desesperado al hombro del oso. El estruendo del disparo resonó por el bosque, pero la bala solo enfureció más al animal. El oso rugió, su aliento caliente y rancio lo envolvía mientras lo mantenía pegado al suelo. Los instintos del cazador se activaron. Dom giró golpeando el hocico del oso con la culata del rifle. El movimiento le compró una fracción de segundo, lo suficiente para levantarse de rodillas y tomar su cuchillo. Cortó salvajemente el costado del oso, sus movimientos alimentados por adrenalina y desesperación. Sangre salpicó el suelo, empapando la tierra oscura. Pero el grizzly era fuerte y estaba decidido a ganar esta pelea. Volvió a golpear, sus garras desgarrando el costado de Dom. Gritó mientras la agonía lo atravesaba. El cuchillo resbaló de su mano, cayendo inútilmente en la tierra. El oso rugió de nuevo, sus enormes mandíbulas chasqueando a pocos centímetros de su cara. A millas de distancia, Chuck escuchó el disparo y se congeló. Conocía el sonido del rifle de Dom, y el único tiro le envió un escalofrío por el cuerpo. Chuck era impulsivo y siempre actuaba rápido, pero también conocía los hábitos de Dom. Si Dom había disparado, era porque había problemas. Chuck abandonó su rastro y corrió en dirección al sonido, con el corazón martillando en su pecho. Llamó mientras corría, su voz resonando entre los árboles, pero no hubo respuesta. De vuelta en el saliente, Dom estaba perdiendo la pelea. La sangre brotaba de sus heridas, su fuerza se desvanecía con cada segundo. El peso del oso lo aplastaba, sus garras enterrándose más mientras lo golpeaba contra el suelo. Intentó alcanzar su rifle, pero sus brazos se negaron a obedecer. El bosque giraba a su alrededor. Cuando Chuck llegó, la escena era una pesadilla. El oso estaba sobre el cuerpo sin vida de Dom, su pelaje empapado en sangre. Chuck levantó su rifle, gritando para llamar la atención del animal. El grizzly se giró, gruñendo al centrarse en la nueva amenaza. Disparó rozando el cuello del oso. El animal corrió de vuelta al bosque. Chuck corrió al lado de Dom, cayendo de rodillas. El cuerpo del hombre mayor estaba destrozado, su cara pálida y ensangrentada.
Chuck supo de inmediato que ya era demasiado tarde. La realización lo golpeó y apretó los puños con incredulidad y culpa. Dom ya no estaba. Las autoridades tardaron horas en llegar a la zona remota. Chuck permaneció junto al cuerpo de Dom, negándose a dejarlo solo en la naturaleza que ambos amaban tanto. Cuando llegó el equipo de rescate, confirmaron lo que Chuck ya sabía. El oso macho adulto fue sacrificado tras el ataque. Los oficiales de vida silvestre determinaron más tarde que Dom se había acercado sin saberlo demasiado a la cueva del oso, asustándolo hasta provocarle un ataque defensivo. Había sido más que un compañero de caza, había sido un mentor, un amigo, una presencia constante en el mundo impredecible que ambos apreciaban. Pero Chuck sabía que incluso los cazadores más experimentados podían caer víctimas de los peligros de la naturaleza. Lisa Blake avanzaba rápidamente por el sendero boscoso. Sus pies crujían sobre las agujas de pino y las rocas sueltas. Su Golden Retriever Maple trotaba adelante, moviendo la cola mientras se frotaba contra la maleza. Era la rutina de Lisa, su escape de las presiones de la vida. A sus 33 años, se había hecho una reputación como enfermera decidida y trabajadora en un hospital local en New Hampshire, prosperando bajo presión. El aire libre era su santuario, donde podía dejar atrás el peso de la responsabilidad, aunque fuera solo por una hora. Lisa era independiente. Esta cualidad la impulsó a caminar sola y ese día fue al sendero, a pesar del leve malestar que le indicaba su instinto. Lo descartó como estrés, su mente demasiado ocupada para notar lo tranquila que estaba el bosque ese día. Mientras seguía el camino sinuoso, Maple saltó a los arbustos, sus ladridos interrumpiendo el silencio. Lisa lo llamó, pero su voz se vio interrumpida por un crujido repentino adelante. Un oso negro apareció de la maleza, su enorme cabeza girando hacia ella. El pecho de Lisa se apretó. El oso estaba cerca, demasiado cerca, y su postura irradiaba inquietud. Maple ladró corriendo hacia el oso y volviendo. El pulso de Lisa retumbó en sus oídos. Sabía lo suficiente sobre la fauna para reconocer el peligro. Un oso asustado era impredecible, y ese parecía agitado. El oso saltó hacia ella, su gruñido resonando por el bosque. Lisa tropezó hacia atrás, gritando para espantarlo, pero el movimiento activó el instinto del oso. El tiempo se ralentizó cuando Lisa empezó a correr. Apenas dio 2 pasos antes de que el oso la derribara al suelo con un brutal golpe de su pata. Las garras rasgaron su piel, desgarrando la tela de su chaqueta, y Lisa comenzó a disociarse del dolor. Se preocupaba más por su abrigo, que le había costado una fortuna. Como enfermera, reconoció el peligroso camino en el que su mente estaba vagando. La disociación la dejaría indefensa ante el oso. Se dio la vuelta, levantando los brazos en un intento desesperado por proteger su rostro. El oso se erguía sobre ella, sus ojos negros llenos de furia. Volvió a golpearla, rasgando sus antebrazos y el costado izquierdo de su rostro. El dolor era cegador, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Le dio una patada al pecho del animal, pero apenas se inmutó. Los ladridos frenéticos de Maple llenaron el aire mientras el perro rodeaba la escena, sus instintos divididos entre proteger a su dueña y huir del caos. El oso gruñó, distraído por el ruido. Lisa aprovechó la oportunidad para tomar un palo grande cerca de su mano. Lo levantó golpeando el hocico del oso con todas sus fuerzas. El oso retrocedió, gruñendo de rabia. Lisa aprovechó para rodar hacia un lado, pero el animal no cedió. Volvió a lanzarse, rasgando su costado. La sangre empapó su ropa. Su visión se nubló, pero se negó a rendirse. Los años de resistencia y determinación de Lisa entraron en acción. Esto no era el caos controlado de una sala de emergencias. Esto era pura supervivencia. No podía fallar. Agarró un palo más pequeño pero más afilado y lo clavó en el hombro del oso. El animal rugió de dolor, retrocediendo un poco. Los ladridos de Maple se hicieron más distantes. Lisa se dio cuenta de que su perro corría. Si Maple llegaba a la casa, alguien podría venir a buscarla. El oso avanzó de nuevo, sus movimientos más lentos, pero igual de peligrosos. Lisa se preparó y su cuerpo gritaba en protesta. Estaba perdiendo sangre. Mientras el oso volvía a golpearla, voces cortaron el aire. Se detuvo y sus orejas se movieron al escuchar los gritos lejanos. Los excursionistas se acercaban. El oso decidió que no podía enfrentarse a tanta gente. Desapareció en el bosque. Lisa yacía en el suelo, su cuerpo temblando de dolor y shock. La sangre se acumulaba a su alrededor,
tiñendo las agujas de pino bajo ella. Las voces se acercaron y 2 excursionistas aparecieron entre los árboles. Se detuvieron al ver su cuerpo. Lisa se desvanecía y volvía en sí, su mente repasando el ataque en fragmentos. Pensaba en Maple, rezando para que hubiera llegado a la casa con seguridad. Pensaba en su familia, que estaría fuera de sí cuando supiera lo que había sucedido. El sonido de las sirenas acercándose la devolvió a la realidad. Los paramédicos llegaron, sus rostros difusos mientras trabajaban para estabilizarla. El dolor era insoportable, pero Lisa se aferró a la idea de que había sobrevivido. Cuando estuvo en una cama de hospital, supo que Maple había llegado a la casa hasta que su familia se dio cuenta de que algo estaba mal. Las acciones del perro le salvaron la vida, lo que hizo que se alertara a las autoridades. El oso fue encontrado al día siguiente, cerca del sendero. Las autoridades lo tranquilizaron y lo trasladaron, debido a que su agresividad podría escalar. Para Lisa, el recuerdo del ataque nunca se desvanecería. El bosque llevaba un aire más oscuro, pero estaba viva y tenía a Maple. Whitney y Patrick Reynolds siempre habían amado la naturaleza. En sus primeros años 70, la pareja había pasado décadas explorando senderos por toda América del Norte. Las montañas rocosas canadienses fueron un lugar favorito, con sus picos escarpados y vastas vistas. Whitney, una maestra jubilada con una fuerza tranquila, se detenía a menudo en medio de la caminata para identificar una especie por su canto. Patrick era el planificador con los mapas y el equipo de supervivencia, siempre pensando 2 pasos adelante. Equilibraban la cautela con la curiosidad, una asociación que los había acompañado durante años de aventuras en la naturaleza. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse tras las imponentes rocosas, una tarde de septiembre de 2023, su experiencia no fue suficiente para salvarlos de lo inesperado. La pareja salió temprano esa mañana hacia un sendero cerca de Lake Louise, planeando una caminata tranquila a un prado alpino apartado. Patrick llevaba la mochila con agua, bocadillos y un botiquín de primeros auxilios, mientras Whitney caminaba adelante con sus binoculares colgando de su cuello. El aire estaba fresco y el bosque vibraba con los sonidos del viento y las hojas moviéndose. Sin saberlo, un oso grizzly había captado su olor horas antes. Era un macho grande y solitario, atraído por su aroma inusual. El oso rara vez había encontrado humanos. Mientras Whitney y Patrick se adentraban más en el bosque, el oso los seguía en silencio, reduciendo la distancia. El sendero se estrechó mientras serpenteaba por el borde de un empinado barranco. Whitney se detuvo, escaneando los árboles en busca de movimiento, atraída por el destello de unas alas. Detrás de ella, Patrick aminoró el paso, ajustando las correas de su mochila. Ninguno notó el leve susurro de los arbustos adelante, ni las sombras que se movían en la maleza, hasta que ya era tarde. Cuando se dieron cuenta, el oso ya avanzaba hacia ellos. El oso rugió con fuerza, advirtiéndoles lo que vendría. Whitney se giró justo cuando el oso la embestía, la fuerza derrapándola de lado sobre el sendero rocoso. Sus binoculares cayeron al suelo mientras ella gritaba, pateando instintivamente al depredador. Patrick dejó caer la mochila y se lanzó hacia ella, pero el oso dirigió su furia hacia él. Le dio un zarpazo en la espalda, sus garras rasgando la chaqueta y hiriendo sus hombros. El impacto lo tumbó de bruces al suelo, la sangre ya empapando su camisa. Whitney retrocedió a rastras, sus frágiles huesos protestando. Su corazón latía fuertemente mientras veía al oso sobre Patrick. Decidida a ayudar a su esposo, tomó un palo y lo agitó, golpeando el costado del animal. El oso rugió de nuevo, volviendo su atención hacia ella. En un solo movimiento, le clavó sus fauces en la pierna, sus dientes hundiéndose en el músculo. Whitney sabía que resistiría más si eso significaba salvar a Patrick. A pesar del dolor insoportable en su espalda, Patrick se obligó a ponerse de rodillas. Los instintos de supervivencia sobrepasando la agonía. Tomó una gran roca y la lanzó al oso, el impacto provocando un gruñido gutural. El oso soltó a Whitney y se volvió hacia Patrick nuevamente, golpeándolo con una poderosa pata. Él se desplomó bajo el golpe, cayendo con fuerza sobre el suelo rocoso. La sangre caía de su cabeza y hombros mientras luchaba por mantenerse consciente. Whitney recordó lo que había leído sobre los ataques de osos, hacerse la muerta.
Era su única oportunidad. Se obligó a quedarse quieta, su cuerpo inerte a pesar del ardiente dolor en su pierna. Patrick vio su forma inmóvil y hizo lo mismo, cayendo sobre su estómago y cubriéndose el cuello con las manos. El oso se acercó a él, olisqueando y arañando su chaqueta rasgada. El tiempo se estiró y cada segundo lleno del sonido de la respiración pesada del oso y el olor metálico de la sangre en el aire. Finalmente el oso perdió interés. La pareja permaneció inmóvil durante una eternidad, el miedo congelándolos, y el cuerpo de Patrick dolía de pies a cabeza. Cuando se atrevieron a moverse, solo fue para verificar si el otro seguía vivo. Whitney susurró palabras de consuelo entre sus respiraciones entrecortadas, sus manos temblando mientras presionaba contra las mordeduras de su pierna para detener el sangrado. Patrick, a pesar del dolor insoportable en su espalda, logró sentarse. Una voz débil resonó en la distancia. Un excursionista había escuchado los gritos de Whitney y estaba buscando el origen. Patrick reunió fuerzas para hacer un gesto. Un alivio lo invadió cuando la figura apareció en su campo de visión, apresurándose hacia ellos. El excursionista evaluó rápidamente la situación, pidiendo ayuda por teléfono satelital. Whitney y Patrick se aferraban a la conciencia, respirando de manera superficial y con los rostros marcados por el dolor. Cuando el equipo de rescate llegó, fueron estabilizados y trasladados en camillas. El vuelo en helicóptero al hospital más cercano se desdibujó en una niebla de dolor y agotamiento. Más tarde los médicos describieron su supervivencia como un milagro. Whitney tenía profundas heridas punzantes en su pierna que requerían cirugía extensa, mientras que la espalda y los hombros de Patrick mostraban las marcas de las garras del oso, junto con una conmoción cerebral leve por el impacto. Para Whitney y Patrick, el ataque dejó más que cicatrices físicas. Su vínculo forjado durante décadas de experiencias compartidas permaneció intacto. A pesar de sus heridas, Patrick bromeó más tarde que Whitney había sido la verdadera luchadora, una guerrera con un palo contra la furia de la naturaleza. Se consolaron en su supervivencia, agradecidos por cada minuto que pasaban juntos. El sol de la mañana se extendía por las colinas onduladas de Wyoming, mientras Bill Martin recorría con su ATV el perímetro de su rancho de 500 acres. Revisar las cercas era una tarea rutinaria para él, una que había realizado incontables veces a lo largo de sus 20 años como ranchero. Su tierra limitaba con una franja de naturaleza salvaje cerca de la cordillera Absaroka, donde las llanuras abiertas daban paso a densos bosques y picos escarpados. Era un país hermoso pero implacable. A los 45 años, Bill no era ajeno al trabajo duro ni al peligro. Hombre de anchos hombros, manos curtidas y rostro bronceado por años bajo el sol, era práctico y meticuloso. Había construido su vida desde cero, criando ganado en esta tierra, reparando maquinaria a mano y superando a los ocasionales depredadores que se acercaban demasiado a su rebaño. Pero por muy capaz que fuera, la naturaleza a veces recordaba a los más preparados que no se podía domesticar. La primavera había traído señales de que los osos grizzly regresaban a la zona. Había visto huellas en los parches de barro cerca del arroyo y escuchado rumores de un gran macho avistado por un vecino. Bill no era de entrar en pánico. Los osos eran parte de la vida aquí y había aprendido a convivir con ellos. Pero cuando llegó a una sección de la cerca cerca del borde de su propiedad esa mañana, no pudo evitar sentir que lo observaban. El poste de la cerca estaba roto. Bill bajó del ATV y caminó hacia él, con sus botas pesadas crujiendo sobre la hierba seca. Llevaba una caja de herramientas y un par de guantes de trabajo en el bolsillo trasero. Comenzó a inspeccionar el daño, concentrándose en la tarea. No notó al oso hasta que ya era demasiado tarde. Salió en silencio de los árboles, una masa corpulenta de piel y músculo, moviéndose con increíble velocidad. Los ojos del grizzly se clavaron en Bill, su presencia una explosión de poder bruto y furia primitiva. Antes de que pudiera girarse, atacó. El primer impacto lo derrapó hacia adelante, esparciendo sus herramientas por el suelo. Una pesada pata lo golpeó en la espalda, rasgando su camisa y hiriendo la carne. Cayó al suelo con fuerza, el dolor atravesando su hombro mientras se arrastraba para alejarse. El oso rugió. Bill tocó su cuello, levantando las manos enguantadas para proteger su área más vulnerable. El oso saltó. Sus mandíbulas se cerraron sobre su hombro izquierdo.
El dolor recorrió su cuerpo mientras los dientes se hundían, la sangre caliente empapando su camisa. El peso del oso lo presionaba contra el suelo, aplastando el aire de sus pulmones. Se retorció debajo de él, usando toda su fuerza para girar, pero el oso no cedía. Soltó su hombro solo para morderlo de nuevo, esta vez en la pierna. El dolor era cegador, agudo y todo absorbente. Bill pateó con su pierna libre, su bota conectando con la mandíbula del oso, un intento desesperado de ganar espacio. El grizzly retrocedió por un momento, lo suficiente para que Bill se girara sobre su estómago y se levantara con los brazos temblorosos. Su mente trabajaba rápido, sabía que tenía que llegar al ATV, su única oportunidad de escape. La sangre goteaba de sus heridas mientras se arrastraba hacia adelante, su visión reduciéndose al vehículo a unos metros de distancia. El oso no se había detenido. Rugió de nuevo y lo golpeó, sus garras atrapando su espalda baja y desgarrando la carne. Bill cayó, su cuerpo gritando en protesta mientras seguía arrastrándose hacia adelante. Agarró una roca cercana y la lanzó detrás de él, esperando distraer al animal. El grizzly dudó, oliendo el aire. Bill se lanzó hacia el ATV. Sus manos buscaban las llaves mientras el oso cerraba la distancia. Golpeó el vehículo, sus garras dejando profundas marcas en el metal. El motor cobró vida y aceleró a fondo. El oso lo siguió por otros 100 metros antes de reducir la velocidad, deteniéndose finalmente en el borde del bosque. Bill no miró atrás. Cuando llegó, casi cayó del ATV, arrastrándose hasta el asiento del conductor. Sus manos luchaban por agarrar el volante mientras arrancaba el motor y se dirigía hacia la ciudad. Cuando llegó a la pequeña clínica de Cody, su visión estaba borrosa y su cuerpo débil por la pérdida de sangre. Los paramédicos lo apresuraron al interior, con rostros pálidos mientras evaluaban la gravedad de sus heridas. Tenía profundas heridas de mordedura en el hombro y la pierna, y marcas de garras que recorrían su espalda como rayas irregulares. Lo estabilizaron antes de transportarlo en helicóptero a un hospital en Jackson, donde los cirujanos trabajaron durante horas para salvar sus músculos desgarrados y los tejidos dañados. Las autoridades rastrearon al oso al día siguiente, siguiendo su rastro hasta un refugio cerca de la propiedad de Bill. Los oficiales de vida silvestre tomaron la difícil decisión de sacrificar al animal después de confirmar que había sido responsable del ataque. Era un macho en su mejor momento, probablemente defendiendo su territorio mientras se preparaba para los meses de verano. Bill pasó semanas recuperándose, su cuerpo lleno de puntos de sutura y cicatrices. El ataque lo dejó sacudido, un recordatorio constante de la fina línea entre el hombre y la naturaleza. Pero se negó a dejar que el miedo lo definiera. Regresó al rancho tan pronto como pudo, caminando por la misma línea de cercas donde el oso lo había emboscado.